Hola Ravioli, soy Raskolnikovic. Ajedrez, el deporte de los gordos. Todo el mundo dice saber jugar, pero como el LOL, solo los más inadaptados logran dominarlo. La diferencia entre unos y otros es un traje, o jeans. Hoy por hoy es uno de los juegos más jugados del mundo, y hay muchísimas versiones. Para PC, para consolas e incluso una versión live action. Es por eso que voy a hacer este video cambiando aleatoriamente entre los juegos existentes. En lo personal, no soy ni siquiera un jugador novato de ajedrez, pero cómo me gusta jugar esta mierda. Tiene algo encantador. El humano, desde que es humano, hizo 3 cosas: sexo gay, drogarse y jugar. Hubo varios juegos de mesa en todas las civilizaciones, pero el ajedrez coronó como Game of the Millennium, y desde que salió no se dejó de jugar, a diferencia de otros. Obviamente, para mantener el interés de su player base, ya que mucha gente dejaba de jugar por morirse, hubo muchos parches y updates del juego hasta tener la versión actual. Se añadió el jaque mate, el rehogado que al día de hoy nadie sabe bien cómo mierda se aplica, bufearon a los peones dándoles un punto de movimiento extra al inicio, agregaron habilidades combinadas como el enroque, y la generación de acero de Damasco impuso la inclusión forzada de agregar perspectiva femenina al juego con la dama, y en un parche posterior la rompieron haciendo que pueda moverse como se le canta el culo. A estas alturas estarás agobiado, sentado en el inodoro, mientras ves este video preguntando: pero Vic, ¿cómo voy a ponerme al tanto de un juego con más de 1000 años de actividad? Calla, dulce príncipe. Yo te voy a enseñar. Primeramente, necesitas aprender los nombres de las piezas y cómo se mueven. Hay un artículo de Wikipedia maravilloso para eso. Después, necesitas leerte estos libros básicos. Bobby Fischer enseña ajedrez y también piensa como un gran maestro. Después necesitas aprender sobre aperturas con el libro Aperturas Modernas de Ajedrez y defensas con el arte de la defensa en ajedrez. Y también sobre finalizaciones, con el curso completo de final del juego de Silman. Pasa el video, yo te espero y volverlo a reproducir cuando termines de leer todo. ¿Que no tenés tiempo? Por estas cosas estás en lo bajo de la cadena alimenticia. Sos comida del plancton, man. Mientras que chats como Magnus Carlsen están en la cima, pudiendo robarte a tu novia y a tu mamá en apenas 6 movimientos. Bueno, no te desanimes. Vamos a aprender juntos. Pero primero, lore. 2 reinos han quedado sobre el mundo. Todo enemigo es ahora polvo bajo sus pies. El destino de la Tierra aguarda en este último enfrentamiento entre las fuerzas de la luz y el de la negrura. Un reino lucha por la justicia, los buenos valores de antaño y el derecho a comprar y portar trebuchets libremente. El otro pelea por abortar bebés para su consumo de adrenocromo y el acceso de todo el mundo a salud y educación gratuita. Bárbaros. Esta última batalla resolverá quién es el mejor reino de todos y... Bueno, el ajedrez no tiene lore per se. Son 2 ejércitos de iguales condiciones, 16 piezas cada uno. El mirror match, dentro de un tablero de 64 casillas. Si querés quedar como todo un pro, la próxima que escuches a una persona referirse a estos cuadraditos como casillas, reíte en su cara y decirle que no, que se llaman escaques, y que te pase las medidas de su cráneo para poder clasificarlo dentro de los homínidos existentes. La modalidad de juego es combate por turnos, por lo que mientras uno mueve, el otro tiene que bostezar, hacer ruido con los dientes, tirarle humo en la cara y otras estrategias para desesperar al oponente. Empiezan siempre las blancas, luego las negras, y adivina quién es el siguiente turno. Exacto, de tu papá diciéndote que busques trabajo. Ahora que sabes lo básico, podemos pasar a los personajes uno por uno, en un orden de mayor a menor, dependiendo de qué tan largo tienen el miembro. Por obvios motivos, encabeza la lista. Empezás con 2 de estos y poco a poco el número irá disminuyendo a 0. Estas piezas tienen la habilidad única de saltar otras piezas que estén en su camino, y siempre se mueven en L. Son valiosos en el early y en el mid game, decaen un poco en el late y generalmente le caen la vida a los noobs. Torre. La torre no se mueve, es un edificio. ¿Qué carajo estás esperando? ¿Que se mueva un edificio? Alfil. No se me ocurre nada gracioso para esta pieza. Representa a un obispo y tiene debilidad por los peoncitos. Es excelente para el mid y el late game. Se mueve en diagonal hasta los extremos o hasta cuando sea bloqueado por otra pieza, pero tiene la debilidad de que nomás puede ir por la casilla del color en la que nació. Dama. Si alguien le dice reina, también vas a poder reírte en su cara y reducir su bestialidad al indicarle el correcto nombre de dicha pieza, dama.
es el personaje más roto del juego, y por eso también el más ambicionado al capturar. La reina puede desplazarse en cualquier dirección y extensión del tablero, pero cuidado como vaya vestida el barrio de las negras. Te estarás preguntando por qué una ficha supuestamente hembra no está al final en el orden según miembros, y eso es porque... Peón. Si el rey enviuda, esta pieza aparentemente débil y sumisa puede llegar al final del lado contrario, activar su habilidad especial y pasar de ser un sucio campesino al nuevo femboy lampiño y favorito del rey. Previo blanqueo anal. También puede construir un edificio, optar por el celibato voluntario o ser furro. El peón es una pieza engañosa. Cuando parece que el orden de poder de clases está establecido, de pronto podrían sorprenderte. Son piezas fundamentales tanto en las aperturas como en las defensas, y el resto del ejército no es nada sin ellos. Además, podés sacrificarlos a diestra y siniestra porque empezamos con 8, así que tranqui. Rey. Es la pieza más poderosa del juego, aunque solo se mueve una casilla para cualquier lado. Si el rey muere, puede revivir hasta 3 veces, siempre y cuando tengas un alfil que lo pueda reanimar. Así que no tengas miedo en sacarlo ni bien empieza el juego, y hacer unas cuantas jugadas suicidas con él. ¡Ánimo! Muy bien, ahora que ya sabes lo básico y qué carajo hace cada pieza, es momento de preguntarse, ¿cuál de estas dolería menos al introducirse por la uretra? Y también, ¿cómo empiezo a jugar? El early game se compone de aperturas y de defensas. Por lo general, las blancas empiezan primero, atacan y las negras defienden. Hay muchísimas aperturas ahí y cada una con sus variantes. Jugar con aperturas estudiadas contra otros jugadores novatos supondrá una gran ventaja contra estos seres inferiores. Yo te voy a dar la mejor apertura para cuando juegues con tu abuelita con Alzheimer y así la deslumbres cada vez porque bueno, se va a olvidar de lo que hiciste. Así que puedes usarla varias veces. Las blancas mueven primero, avanza peón rey 4, luego con el camino liberado mueve alfil rey 4, ahora dama 3 y cuando llegue tu turno come el peón del rey negro 7. Listo, jaque mate en 4 movimientos. A esta apertura la llamo la apertura de nalgas. Como buen jugador de ajedrez, levántate del asiento, acomódate el saco, estrecha la mano de tu oponente y decirle GG easy. Si después que se pase el asombro la abuelita quiere jugar otra partida, y decís que no, porque esta mierda no funciona 2 veces. Si en la partida el oponente mueve sus caballos o los peones para bloquear el paso de tu alfil o reina, entonces fingí convulsiones para retirarte con dignidad porque esta mierda de apertura se cae a pedazos, no sirve para un carajo. Si te tocaron las piezas de color, una buena defensa es imitar cada uno de los putos movimientos de tu oponente hasta que este pierda la cordura, te saque el ojo con el alfil y te culee por la cuenca del ojo. Me pasó una vez. Ahora que han finalizado los primeros movimientos y que cada quien se cagó la vida de diferentes maneras, estamos en el mid-game. En este momento del juego, la teoría se va a la mierda y lo que rige acá es la improvisación y la capacidad de atención y de memoria de cada quien. El late game se caracteriza porque a ambos jugadores les quedó el rey solo y se la pasan moviéndolos casilla por casilla hasta el fin del universo. Para ganar este escenario, uno de los dos jugadores debe fallecer. El sobreviviente se coronará campeón. ¡Felicidades! Ya sabés jugar ajedrez. Ahora anda a chess.com y empezá a perder elo contra los indios que están jugando en las ranked. Muy bien, ahora unas palabras de nuestro patrocinador. Pasá este minuto en pantalla si no querés comerte toda esta propaganda de mierda. Bien, ahora que se fueron los tontos, te voy a enseñar a hacer trampa. Cuando juegues contra alguien en persona, pone un espejo detrás suyo para poder pispear las piezas de tu oponente. Te enseño un truquito más interesante. Al iniciar un juego online, configúralo para que seas negra siempre. En otra pestaña, abrí otro juego contra la máquina más rota que encuentres, pero en ese match tenés que ser las blancas. Cada vez que tu oponente haga un movimiento con sus blancas, vos movés tus blancas tal cual él lo hizo. La máquina moverá sus negras y vos saltavías a la partida real para mover las negras tal cual lo hizo la máquina más insana. Hello gratis. Un truco mejor, si vas perdiendo, le mostrás a tu oponente fotos de cómo te culiaste a su perro. Esto hará que se ponga nervioso y quiera mediar tablas o directamente abandonar. Jaque mate, sentimientos humanos. Derrotarlo en la mente para poder derrotarlo en el tablero. Este es un juego maravilloso, una de las mejores cosas que hizo el hombre, porque jugar delata el hermoso espíritu humano. Sentarse en silencio con un amigo o desconocido, escribir libros y libros sobre un juego, analizarlo profundamente como si fuera la cosa más importante de la vida es, en mi opinión, una forma de ganarle a la propia brutalidad de la existencia. Y no necesita DLCs, lootbox, internet o ni siquiera electricidad.
Le doy a este juego un puntaje de 10 elevado a la 120, que también es la cantidad de partidas distintas que se pueden dar en el ajedrez y es a la vez un número superior a las estrellas del universo observable. Holy shit. Bueno, mi futuro Kasparov, terminó el video. Ya sabes lo que se dice acá. Compartí, like, comentá y suscríbete al canal para mucho más. Quédense para ver los créditos y yo me voy a jugar Monopoly. Adiós. Unacceptable! Bruh. ¿Qué hacen, tontos? ¡Protéjanme! Mi reina, mi esposa, mi amor. I have a goddamn plan! "お前はもう死んでいる。